En la historia de la humanidad se han mencionado lugares mitológicos perdidos, pero mientras algunos tuvieron una existencia comprobada, algunos solo permanecen en leyendas y mitos porque nunca han sido encontrados. Y aunque numerosas expediciones de búsqueda han intentado localizar estos lugares legendarios, hasta la actualidad algunos suponen un gran misterio. Hola, sean bienvenidos a este canal. En este video hablaremos de los lugares mitológicos más impresionantes del planeta y que nunca han sido encontrados. Ahora sí, comenzamos con el video. La ciudad perdida Z. A principios del siglo XX, la fiebre de las ciudades perdidas hizo que diversos grupos organizaran complejas expediciones con la intención de encontrar las ciudades que narraban los mitos. En 1925, un grupo capitaneado por un explorador inglés se adentraría en la selva amazónica para encontrar la ciudad perdida Z. Z era nombre para referirse a una antigua ciudad en la que vivía una avanzada civilización que permanece oculta a los ojos del mundo. Sin embargo, esta leyenda persiguió a muchos exploradores y científicos durante siglos. Una ciudad fantástica dentro de alguna selva sudamericana en la que sus pobladores iban cubiertos de oro, tanto así que incluso a finales del siglo XIX, cuando la exploración estaba en su mayor apogeo, investigadores europeos, incluso locales, se internaron en las densas selvas del continente para encontrar ciudades legendarias que se le parecieran a la leyenda. Uno de los exploradores más famosos en esa búsqueda fue el británico Percy Harrison Fawcett, quien viajó a la Amazonía con el objetivo de dar con una localización que contenía una civilización extraordinaria y que él llamó en sus diarios la ciudad perdida de Z. Sin embargo, al igual que otros exploradores de su tiempo, Fawcett desapareció sin dejar rastro en 1925, en medio de una de sus aventuras por la selva brasileña. Aunque su obsesión por aquella ciudad perdida nunca pudo ser recompensada, las observaciones que imprimió en sus diarios sirvieron para conocer más sobre uno de los lugares más inhóspitos y remotos del planeta, la selva amazónica. Su fama llegó a tanto que algunos señalan que fue la inspiración del arqueólogo más famoso de Hollywood, Indiana Jones. Fawcett nació en Turku, una ciudad costera en el sur del Reino Unido, en 1867 y fue parte del ejército británico. De acuerdo con los diarios y las cartas que le enviaba a su esposa Nina, debido a su trabajo como trazador de rutas en África y algunas regiones de Europa, el gobierno boliviano decidió contratarlo en 1906 para hacer los mapas de una región que era bastante rica en minerales como oro y diamantes, todo esto en el marco de la fiebre del caucho. Su trabajo ahí fue difícil, el terreno era hostil, además que le tocaba lidiar con serpientes e insectos, y tenía dificultades con los habitantes de estas regiones, quienes vieron en Fawcett y su equipo a posibles saqueadores o traficantes de personas que iban a secuestrar a algunos para volverlos esclavos. Estando ahí es cuando comienza a escuchar de civilizaciones escondidas y ciudades selváticas míticas, pero sus empeños por hacer una exploración más profunda se vieron interrumpidos por el inicio de la Primera Guerra Mundial. La ciudad Z, cuando comenzó a escuchar los relatos sobre ciudades misteriosas repletas de minerales como el dorado y otras leyendas, Fawcett se encontró con una que le llamó su atención. Mientras buscaba documentos olvidados en los folios de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, descubrió un manuscrito de un marinero portugués que describía las ruinas de una ciudad que alguna vez había sido una gran metrópolis, que el autor había encontrado en 1753. El marinero describía que la ciudad estaba en ruinas y daba algunas indicaciones de su ubicación en la región del Mato Grosso, en el este de Brasil. Durante las labores topográficas que realizó en 1908 en su recorrido por la Amazonía, el inglés se encontraría con restos de vasijas de barro y otros objetos de cerámica que supuestamente provenían de esta ciudad. Y aunque ya tenía una idea de la ciudad perdida de Z, no fue sino cuando terminó la guerra que la búsqueda de este lugar se convirtió en una obsesión, y es ahí donde decide encontrar esta ciudad escondida casi imaginaria. En 1921 emprendió una expedición casi en solitario para hallar la ciudad Z, pero el proyecto fracasó y regresó a Reino Unido en una situación financiera muy precaria. Sin embargo, su fama de explorador era vasta y eso le permitió recaudar fondos para intentar otra expedición. A finales de 1924 organizaría una exploración junto a su hijo y otro joven explorador. Después de varios meses de preparación, finalmente en mayo de 1925 se internaron en la selva en la búsqueda de la ciudad Z. El 29 de mayo, Fawcett le escribió a su mujer: espero estar en contacto con esta vieja civilización dentro de un mes, no debes tener miedo al fracaso. Nunca más se volvió a saber de él, de su hijo ni de su equipo. Tiempo después, en el lugar donde se presume había desaparecido Fawcett, se encontraron rastros de antiguos asentamientos humanos. Lo sorprendente es que arqueólogos que trabajan en la Amazonía, incluso en la misma zona donde Fawcett creía que encontraría su ciudad, han hallado evidencia notable de ruinas antiguas. En esta misma área donde el inglés estaba buscando la ciudad Z, encontraron 20 asentamientos precolombinos conectados por calzadas que tenían restos de puentes, fosos y elaborados sistemas de riego. Aunque decenas de personas viajaron desde el Reino Unido hasta la selva amazónica en distintos momentos para intentar encontrar a Fawcett, sus restos nunca fueron hallados ni se logró determinar cuál había sido su suerte, y mucho menos se encontró la ciudad perdida Z, que ha quedado solo en relatos y películas.
Agartha, la ciudad en el centro de la Tierra. Conocida como la misteriosa ciudad en el centro de la Tierra, se convirtió en una obsesión incluso para Adolf Hitler, que se dice buscó desesperadamente por mucho tiempo, mucho antes de que Julio Verne escribiera su famosa obra Viaje al centro de la Tierra, y había una teoría que decía que nuestro planeta estaba completamente hueco y que una civilización se había desarrollado alejada del mundo exterior. A los pobladores del interior de la Tierra se les denominó como intraterrestres. Los creyentes de esta teoría aseguran que las únicas vías de acceso a este mundo paralelo están en los polos del planeta en el norte y sur. Se abrían dos hoyos gigantescos para entrar al centro del mundo, donde había una fuente de energía inacabable que alimentaba a los habitantes. Esta supuesta energía sería la que atrajo la atención de los nazis, que crearon un mito sobre el rey del mundo hueco, el monarca absoluto del reino de Agartha, con quien hablarían sobre la purificación de la raza humana. Todo el mundo ha escuchado la leyenda de la tierra hueca, esa que dice que nuestro planeta no tiene un centro incandescente de plasma en su interior, sino un mundo parecido al nuestro. Sus habitantes alcanzaron un nivel cultural y tecnológico tan grande que les permitió evolucionar a niveles insospechados lejos de la luz del sol. La capital de este país subterráneo era llamada Agartha. Fue el sacerdote jesuita, políglota y científico Athanasius Kircher quien en 1638 sugirió que el planeta estaba hueco. La escritora y ocultista rusa Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, aseguraba que Agartha fue fundada hace unos 15 millones de años sobre lo que era una isla en el mar de Gobi, donde aterrizaron los señores de la llama, semidioses provenientes del planeta Venus. Elena afirmaba que este mundo subterráneo pudo haber inspirado creencias religiosas antiguas como el Hades, el Sheol y el infierno. La idea fue retomada en los siglos siguientes por magos y sectas secretas que fueron añadiendo elementos a esta idea hasta el siglo XX. Basados en las mitologías griega y cristiana, los líderes del Tercer Reich comenzaron la búsqueda del inframundo, partiendo de las supuestas entradas al mundo hueco que se encontraban en los polos planetarios. Su idea era llegar al lugar en el que moran los muertos y adquirir ventajas sobrenaturales sobre sus enemigos. Los ocultistas de la época decían que Agartha era iluminada por una fuente inagotable de poder que además llenaba de vitalidad a sus habitantes, unos seres de conocimientos ancestrales que habían evolucionado más allá de la humanidad y su tecnología escapaba del entendimiento humano. Este supuesto sol alumbraba siempre la tierra de Agartha, por lo que sus habitantes vivían siempre de día. Los nazis querían controlar la energía y tecnología de Agartha, así que realizaron varias exploraciones. Algunos autores cuentan que el propio Hitler envió una expedición al Tíbet al mando de 5 sabios alemanes y varios soldados para entablar lazos con los misteriosos habitantes de las cavernas, pertenecientes al pueblo de Agartha. No hay datos que confirmen dicha expedición, y menos que hayan encontrado a Agartha, pero sí entablaron relaciones con los tibetanos. Pero la búsqueda de esta tierra no se quedó en los alemanes. El autor italo-estadounidense Amadeo Giannini, un devoto cristiano, tomó la idea del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne y creó la teoría de la Tierra plana. E incluso aseguraba que el aviador estadounidense Richard Evelyn Beer encontró la entrada al mundo hueco luego de volar 2300 millas al interior. Ahí convivió con un humanoide que le pidió llevar un mensaje de paz a la humanidad. Según Giannini, Beer había escrito todo esto en un diario secreto. Gracias a los satélites sabemos hoy que no existen tales entradas en los polos norte y sur, y aún más importante, sabemos que nuestro planeta no está hueco. Eso no ha detenido la imaginación humana, que ha tomado como referencia a la nación oculta de Agartha para crear novelas, música, películas, animaciones, obras de arte y más. La tierra perdida de Lyonesse. La tierra perdida de Lyonesse se menciona a menudo en el folclore británico, que se suma a otras leyendas misteriosas como Camelot, Avalon o Rey Arturo. Según la leyenda, Lyonesse existió una vez entre la península de Cornualles y las Islas Orlingas, 45 kilómetros al oeste de Gran Bretaña. Las leyendas dicen que Lyonesse se hundió en el fondo del mar al igual que Atlantis. También se dice que en un momento dado, durante una marea, aparecieron restos del campo a lo largo de las arenas de las llanuras de Samson, que se encuentran entre las islas de Scilly. Según una antigua historia, Lyonesse fue destruida en noviembre de 1999. La historia explica cómo las personas, las ciudades y los animales fueron llevados por el mar. Esta fecha no debe tomarse demasiado en serio, ya que otras versiones de la historia se remontan al siglo VI. Tal vez las islas de Scilly son todo lo que queda de Lyonesse. Las leyendas describen Lyonesse como una zona densamente poblada con muchos pueblos y iglesias. Hasta el día de hoy, algunos afirman escuchar las campanas de esas iglesias golpeando desde debajo del mar. Las leyendas hablan de un reino que alguna vez fue grande, donde valientes caballeros y bellas doncellas vivían en armonía, pero un fatídico día ocurrió un desastre y Lyonesse fue tragada por el mar, desapareciendo sin dejar rastro. Ahora la historia de esta tierra perdida cautiva la imaginación de exploradores, historiadores y entusiastas por igual. Entonces, ¿qué misterio se esconde detrás de la tierra perdida de Lyonesse? Se dice que Lyonesse, una tierra legendaria, existió frente a las costas de Cornualles, Inglaterra. Su ubicación ha sido un tema de debate. Algunos afirman que se encuentra entre Lassen y las Islas Orlingas, mientras que otros creen que se extendía desde las Islas Orlingas hasta la costa de Francia. Geográficamente, esta región es conocida por sus aguas traicioneras
activas y la presencia de tierras sumergidas, lo que la convierte en un telón de fondo apropiado para un reino perdido. Según la mitología celta, Lyonesse fue el hogar de una civilización noble y próspera. Se decía que estaba gobernada por la hermana de rey Arturo, la reina Morgause, y su marido Rimar. La tierra era conocida por su belleza, generosidad y encanto, con historias de seres mágicos y hazañas extraordinarias. Este reino juega un papel importante en muchas leyendas artúricas. En algunas versiones de la leyenda, el rey Arturo nació en el castillo de Tintagel en Cornualles, en otros cuentos nació en Lyonesse. Se dice que el rey Arturo y sus legendarios caballeros huyeron a Lyonesse para escapar del malvado gobernante Mordred. Subieron los picos más altos de las islas de Scilly, mientras que Merlin trajo las mareas para barrer al ejército enemigo. Cuenta la leyenda que la caída de Lyonesse fue resultado de la batalla de rey Arturo contra su traicionero sobrino Mordred. A medida que el conflicto se hizo más grande, el mar se iba tragando la tierra para finalmente tragarla por completo. Algunos relatos afirman que el hundimiento de Lyonesse fue un castigo divino por los pecados cometidos por los habitantes. Hay algunas variaciones en las leyendas que rodean al hundimiento de la tierra. Antes de su hundimiento, Lyonesse había sido bastante grande, con 140 pueblos e iglesias. Se dice que Lyonesse desapareció el 11 de noviembre de 1099, aunque algunos cuentos usan el año 1089 y algunos datan del siglo VI. De repente, la tierra fue inundada por el mar. Todo el pueblo fue tragado y la gente y los animales de la zona se ahogaron. Una vez que estuvo cubierta de agua, la tierra nunca volvió a emerger. La desaparición de Lyonesse ha alimentado innumerables misterios y leyendas. Algunos creen que la tierra todavía existe en una dimensión paralela, accesible solo para aquellos que poseen la llave de sus puertas ocultas. También se dice que todo lo que queda de Lyonesse es la isla de Scilly, que aún permanece en pie. Los pescadores cerca de las islas Solingas cuentan historias sobre la recuperación de piezas de edificios y otras estructuras de sus redes de pesca. Otros afirman que los restos de Lyonesse se pueden ver durante la marea baja, ya que los contornos de calles, edificios y un bosque aparecen debajo de la superficie del agua. En un nivel más espiritual y fantasmal, algunos afirman escuchar las campanas de la iglesia de Lyonesse sonar durante tiempos tormentosos. Si bien Lyonesse sigue siendo una tierra mítica, ha habido interesantes descubrimientos arqueológicos que insinúan la existencia de una civilización perdida en la región. Las exploraciones submarinas han revelado estructuras y artefactos sumergidos, lo que ha generado teorías sobre una ciudad antigua que yacía bajo las olas. Sin embargo, la evidencia concluyente que demuestre la existencia de Lyonesse sigue siendo difícil de alcanzar, dejándonos confiar en fragmentos de cuentos y especulación. La tierra perdida de Lyonesse sigue cautivando nuestra imaginación, llevándonos a un mundo de leyendas antiguas y cuentos míticos. Si bien la existencia de este reino sigue siendo un misterio, su legado perdurable sigue vivo en el arte, la literatura y la cultura popular. Pinturas e ilustraciones que representan los encantadores paisajes de Lyonesse siguen cautivando a las personas, mientras que los autores y cineastas se inspiran en sus misterios. La fascinación y el encanto de Lyonesse radican no solo en la búsqueda de la verdad histórica, sino también en el encanto de un reino mítico que continúa intrigando a personas de todo el mundo. El legado de Lyonesse sigue vivo, asegurando que su historia se transmite de generación en generación. Los jardines colgantes de Babilonia. Así fueron los jardines colgantes de Babilonia, la única de las maravillas del mundo antiguo que nadie ha podido encontrar. Ni una vasija ni una columna, nunca nadie ha encontrado evidencia física de este lugar. A los jardines colgantes de Babilonia se les dedicó ríos de tinta en la antigüedad. Algunos de los historiadores más reconocidos del siglo VII a.C. le dedicaban años de estudio. El espacio lo ameritaba, frutos desconocidos, arroyos artificiales, sistema de riegos únicos de su tipo y flores de aromas traídos del otro lado del mar. Según la leyenda, el emperador Nabucodonosor II construyó este espacio para el deleite de los sentidos de su esposa Imitis. Venida de una tierra lejana, extrañaba las montañas y la vegetación de su ciudad natal. En medio del desierto se sentía completamente fuera de casa. En un acto de amor, dicen los antiguos escritos, su nuevo marido usó todos los esfuerzos de su imperio en emular aquel paraje en medio de las dunas del actual Irak. A la fecha, milenios más tarde, nadie sabe qué pasó con ellos, dónde están o por qué desaparecieron. Babilonia fue una de las ciudades política y económicamente más activas de Mesopotamia. Como tal, los jardines colgantes se construyeron en torno al palacio del emperador. De esta manera, su esposa podría sentirse más en casa. En forma de terrazas y azoteas verdes, rebosaban en especies vegetales que nunca antes se habían visto en el actual desierto iraquí. No solo los historiadores antiguos le dedicaron atención a esta construcción, pues en el siglo XIX el arqueólogo británico Leonard Willis sugirió que los jardines se construyeron dentro de los muros del Palacio Real de Babilonia. Hasta ahora es la teoría más aceptada sobre su ubicación original. Otras propuestas teóricas suponen que los jardines realmente no colgaban, sino que estaban suspendidos en el aire. De esta manera, las terrazas del templo principal siempre estaban delineadas por flores y plantas. Por el periodo en el que reinó el emperador, se asume que los jardines colgantes de Babilonia se construyeron alrededor de los años 605 y 561 a.C. Sin embargo, no se tiene registro de cuándo desaparecieron y por qué. Este enigma histórico ha llevado a ciertos historiadores a asumir que se trata de solo un espejismo histórico. Una de las razones es que muchas veces
Entonces los relatos griegos y romanos sobre los jardines colgantes fueron escritos de segunda mano siglos después de la supuesta destrucción de la maravilla. Incluso en la era contemporánea, equipos enteros de arqueólogos alemanes buscaron su ubicación original, con base en los escritos que se conservan hasta la actualidad. Nunca encontraron nada, ni un pilar, ni una columna, ni un mosaico. El desierto los consumió por completo. La construcción de Nabucodonosor II, que se pensó solo para atender a los placeres de los sentidos, está completamente desvanecida del mapa. A diferencia de otras maravillas del mundo antiguo como las pirámides de Giza, no hay un solo registro físico de los jardines colgantes de Babilonia. Otros vestigios de la antigua Babilonia ya se han encontrado en el sitio donde supuestamente la ciudad se fundó en la antigüedad. El mejor ejemplo de ellos son las puertas de Ishtar, el mítico umbral que guardaban los lamazos de intrusos y posibles invasiones extranjeras. Aún así, los escritos contemporáneos a los jardines de Babilonia los describen como una maravilla para todos los pueblos. Hasta la fecha, su existencia solo está constatada por estos relatos. Hasta aquí llegamos con algunos de los lugares míticos más impresionantes del planeta. No olvides compartir y darle like si te gustó el video. Déjame en los comentarios qué otro lugar legendario conoces. Aquí te estoy dejando mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y recuerda que un misterio puede estar más cerca de lo que te imaginas.